En las últimas semanas y ahora con el estreno de House of the Dragon, no sois pocos los que me estáis mandando mensajes directos por Twitter, me estáis escribiendo por los comentarios de los vídeos, me lo ponéis y me lo preguntáis en los directos de análisis de la serie. ¿Dónde puedo leer, Maglor? ¿Dónde puedo leer la historia que se cuenta en la Casa del Dragón? Pues bien, en este vídeo os voy a explicar dónde está el material escrito que vemos en la primera temporada de House of the Dragon, además de en este libro, Fuego y Sangre. También os daré algunas recomendaciones de lectura, os voy a explicar qué sabemos del segundo tomo de Fuego y Sangre y por último os daré mi opinión sobre la primera vez que leí este libro. Pero antes de empezar, deciros que hace algo más de 2 años subí al canal una guía de lectura completa sobre la saga Canción de Hielo y Fuego, con muchas recomendaciones, así que si no habéis leído nada de los libros y queréis empezar, os recomiendo encarecidamente verlo. Dicho esto, dentro del material escrito que tenemos del mundo de Hielo y Fuego, ¿dónde podemos encontrar la historia de House of the Dragon? Pues el primero de ellos se llama así precisamente, Mundo de Hielo y Fuego, que es este volumen. Se trata de una enciclopedia escrita por Elio García y Linda Antonson, junto con el escritor George R.R. Marty. Elio y Linda son los fundadores de Westeros.org, la mayor web de Canción de Hielo y Fuego del mundo, y en este tomo se nos cuenta de manera muy resumida toda la historia del mundo de Hielo y Fuego, desde el origen hasta el reinado de Robert Baratheon. Además tenemos muchos detalles sobre la historia de las casas de los 7 reinos y otros lugares del mundo conocido, como por ejemplo el continente de Essos e incluso el misterioso continente de Sozorios. Por supuesto, dentro del mundo de Hielo y Fuego tenemos los 17 reinados de la dinastía Targaryen de una manera muy resumida, y dentro de ellos encontramos el reinado de Viserys, que ya hemos empezado a ver en esta primera temporada, además de la Danza de los Dragones, la gran guerra civil que posiblemente empecemos a ver al final de esta temporada y que continuará en las siguientes. Concretamente aquí, en Mundo de Hielo y Fuego, el reinado de Viserys, la parte que vemos en la primera temporada, tiene un total de 6 páginas y la Danza de los Dragones se cuenta en 9. Sin embargo, en Fuego y Sangre veremos cómo eso queda muchísimo más desarrollado. Por daros algunos detalles, en esta enciclopedia tenemos un listado con las batallas más notables de la danza o una tabla con todos los dragones que lucharon en ella, con una breve descripción, quién fue su jinete y cuál fue el destino del dragón dentro del conflicto. Ya os digo, este volumen resume todo lo que es la estructura principal de la historia en unas pocas páginas. Por tanto, si lo que queremos es ahondar más en la historia, podemos acudir al resto de material escrito. En primer lugar, existen 2 relatos cortos donde se cuenta específicamente el reinado de Viserys y la Danza de los Dragones. El primero de ellos es el relato titulado El Príncipe Canalla, haciendo referencia al personaje de Daemon Targaryen, y en ella se nos cuenta básicamente eso, la historia del reinado de Viserys, lo mismo que vamos a ver en la primera temporada de House of the Dragon, utilizando como protagonista principal al propio Daemon. Y el segundo relato publicado es La Princesa y la Reina, donde ya sí encontramos una narración más extensa de lo que es el conflicto, la Danza de los Dragones. Ambos relatos forman parte de 2 antologías donde podemos encontrar otros relatos de otros autores, por ejemplo, un relato del Cosmere de Brandon Sanderson, un relato del Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, hay también relatos cortos de Joe Abercrombie, etc. Ahí podemos encontrar en esas 2 antologías estos 2 relatos. Concretamente la antología de Canallas, donde podemos encontrar el relato corto de El Príncipe Daemon, El Príncipe Canalla, la tenemos traducida al español y aquí en España concretamente está publicado por la editorial L'Enconvert. Ahora bien, si lo que queremos es conocer a fondo en los primeros reinados Targaryen, ahora sí, tendremos que acudir a Fuego y Sangre. Aquí lo que vamos a encontrar es una narración desde la conquista de Aegon Targaryen, desde el año 2 antes de la conquista, hasta la regencia de Aegon III, en el año 136 después de la conquista. Es decir, que este libro termina 162 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. En Fuego y Sangre se cubre un total de casi 7 reinados, que son
el del mencionado Aegon el Conquistador, los reinados de sus hijos Aenys y Maegor el Cruel, los 55 años de reinado del mítico Jaehaerys el Conciliador, al cual hemos podido ver en la serie, y así tenemos el reinado de Viserys, la danza de los dragones y los años posteriores al conflicto. A partir de aquí, ¿qué recomendaciones os puedo hacer para que empecéis a abordar esta lectura? Pues en primer lugar deciros que si no habéis visto nada de Juego de Tronos, no estáis viendo House of the Dragon, queréis empezar a leer el libro sin ver House of the Dragon y no habéis leído nada del universo de Canción de Hielo y Fuego, entonces os recomendaría empezar por la saga principal, por Canción de Hielo y Fuego con el tomo Juego de Tronos. Ahora bien, si habéis visto ya la serie Juego de Tronos y tenéis una idea de lo que son los 7 reinos, entonces quizás sí os recomendaría empezar ya no tanto por Fuego y Sangre, sino por El Mundo de Hielo y Fuego, por la enciclopedia, ya que con una lectura más fácil y agradable podéis introduciros en lo que es los 7 reinos de manera un poco más profunda. Podéis empezar desde la Era del Amanecer y si no queréis spoilers de Fuego y Sangre, podéis parar en la conquista de Aegon Targaryen o quizás avanzar un poco más y parar hasta el reinado de Viserys Targaryen. Esa es mi recomendación. Pero si en cualquier caso sois lectores intrépidos y queréis lanzaros directamente a leer Fuego y Sangre, entonces al menos sí que os recomendaría que os hicierais con un mapa de los 7 reinos, porque el libro no tiene ningún mapa y se dan muchos saltos, muchos viajes, los reyes viajan mucho en dragón y yo os recomendaría, para poder ubicaros en la historia, que os hagáis con un mapa. Si todavía aún así lo único que os interesa es leer lo que aparece en House of the Dragon y nada más, y de hacerlo con la mayor cantidad de contenido posible, entonces tenéis que ir al libro Fuego y Sangre y empezar concretamente en el capítulo titulado Los herederos del dragón, un asunto sucesorio. Aquí empiezan ya con el concilio del 101, que hemos visto en la primera temporada, donde se elige a Viserys como sucesor del rey Jaehaerys. Concretamente, en esta edición de Fuego y Sangre, ese capítulo titulado Los herederos del dragón, un asunto sucesorio, empieza exactamente en la página 419. Y esta primera temporada posiblemente termine en el capítulo titulado La muerte de los dragones, los negros y los verdes, en la página 481. Hasta ese punto se nos cuenta lo que es el reinado de Viserys que vemos en la primera temporada y ya entramos en el conflicto de la danza de los dragones, con las batallas, las intrigas, los giros, las muertes de personajes importantes, etc. Y muchos me preguntaréis como me preguntáis en los directos, ¿en qué capítulo termina la danza de los dragones? Pues es en el capítulo titulado Postrimerías, la hora del lobo, aunque yo creo que este capítulo también vamos a verlo en House of the Dragon. Personalmente, esta es mi opinión, creo que la Casa del Dragón va a terminar en el capítulo titulado La Regencia. Y de ser así, estaríamos hablando de más de 300 páginas con todo el contenido que veremos en la serie. Actualmente hay una edición de tapa dura de Fuego y Sangre, otra de tapa blanda y una de bolsillo con la portada de la serie. Todas incluyen ilustraciones en blanco y negro del artista Doug Whitley y además de esto, el próximo 25 de octubre tendremos una nueva edición muy parecida a la del Mundo de Hielo y Fuego, es decir, que va a tener muchísimas ilustraciones a color, en total unas 180 o más de 180, y en este caso vamos a tener una versión condensada de Fuego y Sangre, reescrita de nuevo por Helio García y Linda Antonson, en un volumen que recibe el título de The Rise of the Dragon, que propone una lectura mucho más amena y menos densa que Fuego y Sangre. Para que os hagáis una idea, este volumen tiene 850 páginas y The Rise of the Dragon tendrá 352. Y otra pregunta que me hacéis un montón, ¿qué pasa con el resto de reinados Targaryen? ¿Dónde están? Si has dicho que aquí hay 7 o hay 6 y medio, ¿dónde está el resto de reinados Targaryen? Pues vamos a verlo en el libro Fuego y Sangre 2, que Martin ya ha dicho en el pasado mes de marzo que tiene escritas unas 200 páginas aproximadamente de manuscrito. Y también ha dicho que no se va a publicar hasta que tengamos en nuestra estantería el libro Vientos de Invierno. Y además ha dicho que ese segundo volumen de Fuego y Sangre posiblemente se llame Sangre y Fuego. Tiene sentido, porque aquí vamos a ver lo que es el auge de la dinastía Targaryen y en el resto, en Fuego y Sangre, o mejor dicho, Sangre y Fuego, veremos todo lo contrario, la decadencia de la Casa del Dragón.
A partir de aquí, ¿qué opinión me merece Fuego y Sangre? ¿Qué sensaciones me dejó la primera vez que lo leí? Pues de eso hablaremos a continuación, pero antes permitidme que dedique un minutito al patrocinador de este vídeo, los amigos de FlexiSpot. Concretamente de uno de sus productos estrella, su escritorio inteligente, en este caso el modelo ED5. Y es que cuando te llevas tantísimas horas trabajando delante del ordenador, empiezas a tener problemas de salud, ya sean dolores de espalda o más concretamente en mi caso, problemas de circulación, por estar ahí tantas horas sentado en la misma postura. Pues bien, esta maravilla de escritorio me ha cambiado la forma en la que preparo mis narraciones de Crónicas de Poniente, porque cuenta con un sistema elevable que se ajusta a la altura más adecuada para realizar tus tareas. Este modelo en concreto, el ED5, cuenta con un panel de control que permite ajustar la altura desde 62 centímetros hasta 127 centímetros, ayudándote, como digo, a realizar tu trabajo de pie o, en mi caso, realizar grabaciones de una manera más cómoda para poder proyectar mejor la voz en mis narraciones, pero sobre todo para evitar el exceso de horas sentado. Este panel de control LED incluye también un bloqueo infantil, un sistema anticolisión, un USB para cargar tus dispositivos mientras trabajas y preajustes de memoria en hasta 3 posiciones, con una función extra programable para que cada cierto tiempo la mesa te recuerde que es el momento de cambiar de posición. La estructura soporta hasta 100 kilos de peso y su montaje es muy sencillo. Yo he tardado algo más de media hora en tenerlo todo montado, incluidos sus accesorios. Y es que en su catálogo puedes escoger varios tipos de tableros para añadir a la estructura y también algunos accesorios, siempre útiles para cubrir tus necesidades. En mi caso, he escogido un conjunto de 4 ruedas para poder desplazar la mesa cuando lo necesite en las reviews y la canaleta de cableado CPM502, que me ayuda a evitar esa horrible cascada de cables que cae detrás del ordenador, manteniendo siempre el espacio recogido. Por mi parte, no puedo más que recomendaros que visitéis la web de FlexiSpot, donde podéis ver su catálogo de estructuras, mesas y accesorios para configurar vuestro escritorio a vuestro gusto. Todos los enlaces los tenéis en la descripción. Y volviendo ya así a Fuego y Sangre, ¿qué es lo que me ha parecido este libro? ¿Qué sensaciones me dejó la primera vez que lo leí? Pues me dejó una sensación extraña y lo primero que pensé es, este libro no es para todo el mundo, es para los muy fans de Canción de Hielo y Fuego. ¿Por qué? Porque está escrito de una manera casi enciclopédica. Realmente es un maestre, el maestre Gildain, el que narra los hechos, una recopilación de crónicas de los hechos de los reinados Targaryen. No es una novela al estilo de Juego de Tronos, no se profundiza en los personajes, no hay un punto de vista de los personajes, hay muy pocos diálogos y todo esto hace que sea un libro diferente. Tengo que decir que, personalmente, este es el libro que menos me gusta de todo lo que hay escrito o publicado de la saga Canción de Hielo y Fuego. Pero eso no significa que no me guste. Me parece que Martin en este libro da una masterclass de world building espectacular. Al menos en todo lo que respecta a cómo construir una dinastía completa con todas las complejidades sociopolíticas que un escritor se puede encontrar a la hora de desarrollar una historia. Cómo crear todo un elenco de personajes y situaciones que encajen con el desarrollo de los diferentes reinados, o cómo hacer que cada reinado sea diferente, que tenga su propia personalidad y puedas diferenciarlo perfectamente con respecto al anterior. Es increíble ver, por ejemplo, cómo un reinado como el de Jaehaerys, en el que apenas hay conflictos, no hay tantas traiciones, no hay esas intrigas palaciegas que vemos en Juego de Tronos, pues sin embargo es de los más queridos por los lectores, es de los que se hace más placenteros de leer, porque vamos a ver cómo las medidas del monarca van a transformar un reino que venía de un conflicto a un reino próspero, a un reino productivo, a un reino de paz. Otra de las cosas que más me gustan de este libro es ver cómo nace de la nada la ciudad de Desembarco del Rey, de King's Landing, por ejemplo, con esos lugares tan emblemáticos como la Fortaleza Roja o Pozo Dragón, o cómo van mejorando la red de carreteras, ves cómo crece el comercio y cómo una y otra vez el reino prospera, evoluciona y vuelve a caer. Además, tenemos grandes momentos en historias secundarias, como puede ser la historia del personaje de Lysa Farman y los famosos huevos de dragón, o la historia de Aeria Targaryen y su misterioso viaje, del cual no voy a hablar para dejar que lo descubráis vosotros mismos. Pero sobre todo, si hay algo que destaca por encima de todas las historias que nos encontramos en Fuego y Sangre, desde mi punto de vista es la danza de los dragones, el mayor conflicto de la historia de los 7 reinos.
Una guerra llena de giros, intrigas, batallas en tierra, mar y aire y muchísimos dragones, por supuesto. Y personalmente creo que esto da ya no solo para una serie o para tener un resumen en Fuego y Sangre, sino para desarrollarlo a nivel de novela, de tener 2 o 3 libros que nos cuenten lo que es más en profundidad el reinado de Viserys, la danza de los dragones y la hora del lobo, que es donde yo creo que va a terminar esta serie de House of the Dragon. Aunque eso sí, a esas alturas y con la edad que tiene Martin, yo creo que nos vamos a tener que conformar con lo que tenemos en Fuego y Sangre. Y yo creo que podemos dejarlo aquí, no vamos a ahondar mucho más, tampoco quiero daros spoilers, así que sin más os recomiendo Fuego y Sangre, ya sabéis, si os gusta Juego de Tronos ahí tenéis todas las recomendaciones y si os parece demasiado denso, esperaros al 25 de octubre, cuando se publique The Rise of the Dragon. Y hasta aquí mi vídeo de todo el material escrito sobre la Casa del Dragón. Sin más me despido de vosotros, no sin antes deciros que si os gusta mi contenido, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos prontito en más reviews, análisis de House of the Dragon y por supuesto en vuestras queridas Crónicas de Poniente.